Es un gusto presentarles a la doctora Jimena Toledo. Ella es una chilena que estudió su pregrado en Concepción, en la Universidad de Concepción, y su posgrado en la Universidad de Chile. En este minuto, ella hizo una pasantía en esa época en Alemania y ahora es especialista en ortodoncia y ortopedia dentomaxilar, siendo profesora asistente de la Universidad de Chile en el postítulo de ortodoncia. Es certificada en ortodoncia digital en Dinamarca por 3Shape. Se ha perfeccionado en los cursos de la filosofía de Roth, con MBT con el doctor Trevisi, con cirugía ortognática, con el doctor Quevedo. Tiene múltiples publicaciones y conferencias. Dicta cursos especiales en cirugía ortognática y ortodoncia. Tiene una clínica donde dicta un curso de ortodoncia digital, Innova 4D. Es coautora de publicaciones nacionales e internacionales. Y ella es una mujer que en realidad abarca un gran espectro de la ortodoncia digital. Es un honor y un placer presentarla. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Jimena Toledo de Chile y muchas gracias por ver esta conferencia en el quinto encuentro de ALADO de alineadores in office. Bueno, yo soy profesora de la Universidad de Chile y estoy ya hace un tiempo trabajando en esta tecnología de impresión de alineadores directa. Yo hace un par de años ya hago mis propios alineadores in-house, pero ya este año partí con la impresión directa de alineadores y quiero contarle un poco acerca de la experiencia que he tenido con ellos. Y siempre es importante considerar que lo más importante en esto siempre va a ser el diseño y ojalá realizado por nosotros mismos, por los ortodoncistas. Entonces vamos a hablar hoy día un poco acerca del diseño, de la impresión directa y la experiencia clínica que he tenido hasta el momento, que ha sido un par de meses. Bueno, siempre considerar que para el diseño las características que tiene que tener el software tienen que tener ciertos ideales. Por ejemplo, lo primero que deben considerar es que el software que vayan a ocupar para diseñar los alineadores debe ser fácil de trabajar y amigable. Segundo, idealmente es que este software se pueda asamblar con el combi, de tal forma, como ven acá, poder verificar dónde está la raíz y así poder trazar el eje radicular de cada diente y el movimiento dentario sea mucho más fidedigno y confiable. Lo tercero es que ojalá el software tenga la posibilidad de segmentar corona e idealmente segmentar raíz, para que ustedes cuando muevan alguna corona hacia palatino, por ejemplo, y tengan susto de que la raíz vaya hacia vestibular, puedan visualizar cuán cerca llega de la tabla o si esta sale de la tabla alveolar. Eh, por ahora hay pocos software que permiten esto, pero ya les voy a contar cuáles son. Lo siguiente, que esto sí que lo encuentro muy importante, por no decir lo más importante, es que los software o el software que vayan a ocupar ustedes para diseñar, es ideal que tenga tratamiento en etapas. Es decir, pero en etapas de dos tipos de etapas. Primero, etapas por movimiento dentario, es decir, que algunos dientes se muevan más que otros. Por ejemplo, en este caso, que yo realicé una distalización con vestibularización progresiva, o aquí unos dientes se están moviendo antes que otros, eso casi todos los software lo permiten hacer, mover grupos dentarios antes que otros, pero más importante que eso es que también tengan etapas por tipo de movimiento dentario en un mismo diente. Por ejemplo, acá les voy a colocar un video en el cual tengo este canino que está rotado, ¿cierto? Que está rotado y que está sobre el incisivo lateral. Y lo ideal es que primero podamos realizar el tip del canino hacia distal, como en este caso ahí estoy ya distalizando, para luego cuando el canino salga de la colisión con el lateral, este canino empiece a rotar. O sea, primero se distoinclina o distaliza, dependiendo de lo que van a hacer, y en segunda instancia hay que rotarlo. Si el software no permite esto, lo que va a pasar es que el canino se va a distalizar y rotar al mismo tiempo y entonces va a colisionar con el lateral y en ese momento ustedes van a perder el tracking o el ensamblaje entre el alineador y la boca. Así que es importante tener un software que tenga etapas por movimiento dentario y etapas por tipo de movimiento dentario en un mismo diente. Quinto, la exportación del alineador directo
Y la versatilidad de este diseño es importante en el sentido de que podamos definir hasta dónde debe llegar el alineador y qué grosor le vamos a dar a la lámina o si va a tener un grosor diferenciado. Por ejemplo, si no queremos más anclaje en los molares, podemos dar aquí a este lado, a esta parte, a este sector, un grosor un poco más eh, grueso en milímetros que en la parte anterior. También importante que el software que ustedes vayan a ocupar para diseñar el alineador tenga la facilidad de que ustedes puedan dibujar muy bien el margen y que sea editable. Ahora, aquí les voy a contar en la próxima diapositiva cuáles son los software que hoy día existen en el mercado que son más conocidos. Eh, También hay algunos colegas que mandan a diseñar a esas plataformas a las cuales uno paga X dólares por cada diseño. Yo de verdad no lo sugiero porque en realidad se hace con inteligencia artificial, pero muchas veces necesitamos colocarle ortodoncia al tratamiento. Eh, por lo tanto, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el software NemoCast de NemoCef, que partió, ¿cierto? Que hoy día ya tiene varias como subaplicaciones dentro de NemoCef. Por ejemplo, está NemoCast, que es para setup dentario, eh, NemoFab, que es para cirugía ortognática, y así, distintos tipos de aplicaciones. Está el OrthoAnalyzer, que yo hoy día estoy ocupando en el 2021. También el Maestro 3D, que es un software italiano que ha ido creciendo con el tiempo. Este software que está acá abajo, que es el Direct Aligner, de Direct Aligning Design, o DAD, es un software que es originado desde la misma empresa Graphic, que es la que diseñó la primera resina para imprimir, y que yo lo he probado, tiene hartas herramientas, pero para una persona que está principiando en esto, yo no lo recomiendo porque es bien difícil de usar, o mejor dicho, no es tan amigable en algunos pasos, pero sí es muy efectivo. Tiene algunas cosas que están en desarrollo, pero anda bien, en general. Primero, fácil de trabajar y amigable. Tenemos que sería el Analyzer, siempre ha sido el más fácil y más gráficamente es más fácil de entender cada paso. Segundo, que ensamble con Combin. Voy a bajar esto. Aquí tenemos que se ensambla con Combin. El NemoCast permite ensamblaje con Combin, el Analyzer y el Maestro 3D si compran la aplicación para eso. El DAD todavía no lo tiene. No sé si ya lo tendrá hoy día, porque todas las cosas cambian aquí por día. 3, que tenga segmentación coronaria e idealmente regular. Hasta el momento, el único que tiene esta posibilidad es el NemoCast, que permite, digamos, segmentar diente y raíz. 4, el tratamiento por etapas. Yo encuentro que el tratamiento por etapas todos lo pueden hacer bien, pero el tratamiento por etapas, por tipo de movimiento dentario, el que mejor lo realiza es el Orthoanalyzer de Trichep. Y quinto, la exportación del alineador directo y la versatilidad del diseño. Hoy día se puede exportar directo del NemoCast, del Maestro 3D, del Direct Aligner Design, pero de este no todavía. Espero que ya este año tengan la versión de exportar directo. Yo como trabajo en este, lo que hago actualmente, diseño cada alineador en el Appliance, que es una aplicación de ellos mismos, pero lo tengo que hacer uno a uno. Y últimamente ya con mi amigo Stefano Negrini de Italia me está enseñando a cómo exportar todos los modelos al Direct Aligner Design y desde allí poder diseñar en forma más automática todos los alineadores. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar acerca de cómo más o menos es lo que uno realiza cuando diseña el alineador. Importante ver el límite hasta dónde va a llegar, que no sobrepase tanto la encía y que no quede tan corto. Tampoco que quede con tanta curva porque tienden a romperse en algunas oportunidades los alineadores cuando uno los toma o los toma para extraerlos de boca, por ejemplo, de los caninos, son más largos. Así que eso hay que tener cuidado. Y uno también le puede colocar el número al alineador. Y yo personalmente en algunas zonas que yo quiero más resistencia, por ejemplo, o en zonas de dentada,
yo le agrego un poco más de material que esas partes queden un poco más gruesas. Eso es importante, que el software tenga la posibilidad de que ustedes puedan engrosar ciertas partes del alineador. Todo esto está recién naciendo, así que seguramente de aquí al futuro van a existir muchos protocolos de cómo colocar alineadores o cómo engrosar ciertas partes para un movimiento X u otro, por ejemplo, para hacer puntos de presión y cosas por el estilo. Ya, ahora vamos a hablar de cómo es la impresión del alineador. Voy a quitar mi cámara para allá. Y Graphie es la compañía que lanzó esto al mercado con mayor fuerza. Hay también algunas resinas chinas que no sé si están aprobadas por la FDA, pero Graphie tiene sus resinas certificadas correctamente. Y lo que realiza Graphie es en realidad confeccionó una resina que tenga ciertas propiedades elásticas y que idealmente sean biocompatibles. La compañía está en Corea. El CEO o el Big Boss de Graphie es un Sim, es una persona muy amable. Si ustedes de repente le quieren hacer preguntas, contáctenlo por Instagram, es una persona que les va a ayudar mucho. Yo personalmente he tenido buena experiencia con la compañía y es que ellos venden en el fondo la resina, venden las impresoras, pero ustedes pueden ocupar su propia impresora y venden también una máquina que desarrollaron que es para el post-curado, que es una máquina que es una inyectora de nitrógeno para permitir que el alineador quede transparente, translúcido y que mantenga la flexibilidad. Bueno, para hacer un poco de comparación de las características de algunos materiales termoplásticos, que son los estampados, ¿cierto? Todos estos termoplásticos en los últimos tiempos han ido variando su configuración entre el PET, que es el terafaltato de polietileno, con el PETG, que es el glicol de terafaltato de polietileno, y el PTU, que es el poliuretano termoplástico. Y en un principio las compañías se iban por un compuesto más que otro. Hoy en día están mezclando estos componentes para que el plástico tenga algunas características mejoradas, como por ejemplo que sean duraderos, resistentes a la abrasión, al corte y que tengan propiedades elastoméricas. Sin embargo, estas propiedades elastoméricas se ha visto en muchas publicaciones que van a ir disminuyendo a medida que pasan los días de uso. Y así como la compañía Graphie crea esta resina que se llama TeraHertz TC85, que es un complejo de poliuretano y que tiene algunas características biocompatibles que, por ejemplo, no son citotóxicos, no producen un estrés oxidativo, no producen acción senoestrogénica y no liberan BPA. Hay algunas publicaciones acerca de la toxicidad. Yo les voy a ir colocando en la parte de abajo las publicaciones como está acá para que ustedes si quieren tomarle fotos y puedan ir revisándolas. Son bastante interesantes. Todo esto nuevo, como les dije, y se espera que de aquí a los próximos 2 años haya un bombardeo de publicaciones acerca de este tipo de resina o este tipo de tratamiento. Algunas de las cosas que se ha visto que esta resina permite que los alineadores tengan mayor precisión, mayor veracidad. Acá hay una comparación de las diferentes, digamos, impresiones directas o de los diferentes alineadores de impresión directa con los alineadores termoformados. Es bien buena la publicación. Y una de las grandes ventajas, a diferencia de los termoplásticos, es que no cambian sus propiedades mecánicas con el uso. Pero aquí hay que tener un poco de ojo, porque con estos alineadores lo que indica el fabricante es que no se use más de 7 días. Y ustedes saben que los termoplásticos de repente, depende del grosor, lo usamos 7, 10 o hasta 15 días. Entonces, es una consideración que no cambia su propiedad mecánica con el uso, pero que se sugiere usar hasta 7 días. Otra cosa que hay que saber es que las láminas termoplásticas, como la que está aquí arriba, que es el PETG, cuando uno las estampa o ¿cierto? Las diseña, estas disminuyen su grosor desde 0,75 a 0,41 milímetros aproximadamente. Si coloca una lámina de 0,75, le va a quedar una de 0,41. Y en cambio el alineador de impresión directo aumenta su grosor por el residuo de resina que queda en la superficie. Si ustedes imprimen una de 0,5, les va a quedar en 0,56 o 0,6 milímetros. Eso tienen que considerarlo. Sí tienen gran
flexibilidad y gran rango elástico y memoria de forma a diferentes temperaturas, lo que hace que sea un alineador que se introduce en boca y a medida que van pasando los días, este se va sintiendo más cómodo, o a medida que van pasando las horas se va sintiendo más cómodo y se siente que realiza la fuerza, digamos, todo el tiempo. Para que tengan una comparación, es como tener un NITI, un níquel titanio puesto en boca en cuanto a la fuerza que se siente, que es leve pero constante. Y realiza más movimiento dental, pero sin deformación permanente y tiene un mejor ajuste. Aunque inicialmente, yo les voy a mostrar un video de una paciente, inicialmente no ajusta tan fácil. Después de un par de horas esto se ajusta bien. Las fuerzas son biológicamente compatibles con el movimiento dental ortodóntico, pero aquí hay todo un mundo por desarrollar. Ellos sugieren el cambio cada 7 días por una cosa que yo la viví, que es más que nada porque después de X días se empieza a liberar algunas cosas que no son buenas para el organismo dentro del alineador, por lo tanto 7 días, 10 días como máximo, después pueden tener algunas complicaciones que ya se las voy a mostrar. Y a diferencia del termoplástico que tienen un pic de fuerza y que después esta fuerza va bajando, los alineadores que son de impresión directa son más estables en su fuerza durante los 7 días de uso. Sí, importante considerar que durante el uso el alineador de impresión directa va aumentando su rugosidad superficial, no hacia el termoplástico que siempre queda muy liso. Y este estudio que está acá, en el cual compararon diferentes propiedades mecánicas según distintas impresoras, aunque uno lo puede imprimir en cualquier impresora que uno pueda conseguir los parámetros de impresión que se sugieren por el fabricante, hay diferencia entre una impresora y otra. Y aquí en este estudio, que yo se lo recomiendo que lo lean, es bien bueno, compraron 5 impresoras distintas, pero no querían comparar las marcas, sino que querían comparar la tecnología de impresión. Compraron 3 impresoras de tecnología LCD, o que son de procesamiento de luz, versus 2 impresoras que son de DLP o sublimación digital live, el proceso de una luz digital. La diferencia del LCD con el DLP es que uno es un cristal líquido, como las pantallas LCD de los computadores o de los televisores, y la otra es un pantallazo de luz que va curando por capa el alineador o los modelos o lo que sea. En este caso compraron esos dos y llegaron a la conclusión que las impresoras LCD proporcionan mayores valores en todas sus propiedades comparadas con las DLP. Así que a la hora de comprar, de invertir, porque uno invierte y después se da cuenta que pucha, quizás pudo haber comprado algo mejor, importante que se informen muy bien y que vean todos estos estudios y que hablen con gente que ya ha tenido la experiencia con este tipo de impresoras. Ahora vamos a hablar un poco de la impresión en sí. Y lo primero que tenemos que hacer para imprimir, y les voy a contar el paso a paso. Existen cursos de certificación de Graphite en toda Latinoamérica, los pueden tomar, pero yo lo voy a hacer como un resumen de lo que significa imprimir en una impresora con resina directa. Y lo primero que hay que tener siempre en consideración es cómo se monta el alineador en la plataforma de impresión. Se recomienda no colocarlo como el primero que está acá, vertical, totalmente, porque pueden quedar soportes por lingual y porque se pierde la luz que llega a la cara vestibular del incisivo central. En este caso, la luz viene en forma perpendicular. Siempre se recomienda una inclinación de 20 a 30 grados para que la luz llegue uniforme a todos lados y para que los soportes queden por la cara vestibular o externa del alineador y no por la cara interna. Eso es una cosa que tienen que considerar. Horizontal yo no lo recomiendo inclinado 20, 30 o hasta 45 grados. Ahí pueden ver que está ese vertical. El problema del vertical es que genera soportes por lingual y este horizontal podría eventualmente tener fallas de impresión. Segundo, cuando uno lo imprime, yo tengo esta impresora que es la Unis NB
o sea, el modelo es Envy de la marca Yunis y que es una impresora china que es cara, más o menos cuesta entre los $10.000 aproximadamente, pero que tiene la gran gracia es que es la impresora más rápida del mercado, que puede imprimir, depende de los que quepan en la plataforma ahí me entran fácilmente 10 alineadores en 28 minutos, en 30 minutos. Así que eso de repente ayuda cuando uno está ahí con el paciente que llegó, que no está listo y uno en pocos minutos puede imprimir. Sin embargo, hay que considerar que todas estas impresiones tienen un postprocesado que no es menos de media hora. Así que desde que lo colocaron a imprimir hasta que lo sacaron, más o menos 35 o 40 minutos. Entonces, ahí está impreso, ¿cierto? Así quedan, aquí quedan los vástagos colocados en la plataforma de construcción de la impresora. Y o entonces uno tiene que tener la precaución de retirarlos con los elementos que traen las impresoras para retirarlos, en este caso una espátula de retiro de resina. Y los alineadores, como pueden ver, salen con todo su vástago. Y posteriormente hay que quitar los vástagos. Yo sugiero que no con el instrumento, sino que simplemente con la mano. Los vástagos tienen un grosor definido y tienen un cabezal que se une al alineador de tal forma que uno lo pueda romper con la mano y tratando de no tocar mucho las superficies vestibulares de los dientes para que no se ponga opaco. Una vez que ya se retiraron los vástagos, se procede a centrifugar. La misma empresa Graphic vende esas centrífugas, no son caras entre 150 y $200, que son centrífugas para alineadores o para modelos, y en los cuales la fuerza centrífuga hace que toda la gotita de resina que quedó por dentro salga hacia el exterior y no tengamos problemas de que el alineador no vaya a entrar en boca o que vaya a quedar alguna zona más gruesa que la otra. Y lo que se sugiere es realizar este proceso 2 veces durante 3 minutos en un total de 6 minutos. La resina que va cayendo en ese dispositivo uno la puede ir acumulando y después eventualmente filtrando para poder ser utilizada. Luego viene un proceso que se llama postcurado o postprocesado, que en el fondo todos los que hacemos impresión de cosas, de modelos, sabemos que tienen que ser curados para quitar esa capa que queda tan pegajosa de resina y que es el modelo seco. Y la empresa Graphite vende esta máquina que es la curadora, que tiene en su parte superior un generador de nitrógeno. Esto se une al aire del compresor y el oxígeno lo transforma en nitrógeno y le inyecta nitrógeno al alineador por 14 a 20 minutos y luego esto se cura, ¿cierto? Y de esa forma hace que el alineador sale un poco amarillo, quede translúcido y que quede con bastante flexibilidad. Yo recomiendo 20 minutos, pero insisto, pueden ustedes tomar los cursos de certificación de Graphic que están en distintos países de Latinoamérica. Y después que esta máquina ya la curó, aquí como pueden ver, tiene un primer proceso que es el nitrógeno, luego viene el curado con la luz ultravioleta y luego hay que esperar que esto se enfríe un poco porque sale muy caliente para poder retirarlo y ir a la siguiente etapa. La siguiente, ahí está, ¿cierto? Tomando siempre con pinzas delicadamente que no vayan a tocar las caras vestibulares porque todavía hay resina ahí que no está bien. En este caso ya está poscurada, ya está seco, no hay problema, pero previamente hay que tener mucho cuidado. Se recomienda quitar los vástagos posteriores. En el caso mío yo no dejo mucho vástago porque como lo inclino en 45 grados, no me queda ese como un montón de vástago en distal de los segundos molares, ¿sí? No tengo mucho problema. Y se lava en una lavadora ultrasónica. Se realiza un primer lavado por 2 minutos con una limpieza ultrasónica, ¿cierto? En agua a temperatura ambiente y posteriormente eso se enjuaga y se coloca en un segundo lavado con agua de 100 grados hirviendo durante 1 minuto. Luego se enjuaga y se seca. Y ahí ya tendríamos el alineador más o menos listo para ser utilizado, ¿cierto? En boca. Así es como estos alineadores quedan instalados. Se ven aparentemente un poco más gruesos
que los alineadores convencionales. Pero aquí les voy a mostrar un video que lamentablemente no tiene audio, que el primer video muestra una paciente que yo le instalé un alineador y para que vean cómo se ve, cómo se asienta. Disculpen, está un poco pixelado. Y ahí uno lo coloca, se dan cuenta como que cuesta que suba un poco, queda un poco grueso abajo. No es que quede con falta de tracking, sino que es un poquito más grueso. Ella dice que lo siente bien, pero lo siente grueso. Y que sí, que resiente la fuerza que yo planifiqué en este caso, que fue una fuerza de los incisivos centrales. Pero si ustedes se fijan, fíjense en esa imagen de ahí y ahora vean este otro que es el clásico alineador. Yo a ella le hice los dos para poder comparar. El que uno hace es esto estampado, que yo creo que todavía a Graphic les falta desarrollar, que eso no se note nada, como pueden ver ahí. El borde es imperceptible, totalmente imperceptible. En Graphic se nota un poquitito, debe ser por el grosor. Y ella dice que siente la fuerza y que lo siente más cómodo aún y que le cuesta menos hablar que con el alineador directo. Pero yo creo que es cosa de que vayamos mucho diseñando y usando estos alineadores para ir generando estos protocolos que mejoren esa parte. Ok. Entonces, ahora les voy a contar un poquitito acerca de la experiencia clínica que yo personalmente he tenido. Yo partí con esto hace un par de meses. Tuve mi primera impresora más o menos por ahí por febrero y empecé a imprimir, a probar con algunos pacientes. Por lo tanto, mis pacientes no tienen tanto, digamos, avance, pero sí les voy a mostrar una paciente que hice una primera etapa con alineadores convencionales y que la segunda etapa la hice con Graphic, me fue bastante bien. Eh, Aquí les voy a mostrar ella, que es una paciente clase 2 con una leve desviación de línea media superior e inferior hacia la derecha, ¿cierto? Una leve falta de proyección del mentón y que ella viene a solucionar un apiñamiento que tiene en la arcada inferior y unos diastemas que se les generaron en los incisivos entre centrales y laterales. Pero siempre importante que no olvidar que somos ortodoncistas y que tenemos que sí o sí siempre hacer un buen diagnóstico de cada caso es distinto. Hay que tomar las radiografías, Combin, en este caso yo siempre tomo Combin, y ahí pueden ver que la clase 2 está compensada por la inclinación del incisivo inferior, así que mucho ojo con eso. Hay que revisar el Combin y ver cómo están las tablas de esos incisivos que pretendemos mover, si es que vamos a hacer movimientos hacia vestibular. Si queremos llevarlo hacia atrás, tenemos que ver muy bien cómo vamos a mover esa corona y esa raíz para que esta raíz permanezca dentro de la sínfisis. Entonces, yo siempre hago este análisis o este marcaje del Panorex, que es la panorámica, la dibujo, yo ocupo este software para ver la parte radiológica, que es el NemoFab, que me permite ensamblar modelos, Combin, foto facial 3D, etcétera. Lo ocupo diagnóstico y entonces ahí generé mi panorámica, pero más importante que la panorámica siempre es ir chequeando cómo está el tejido óseo en el cual vamos a trabajar, en este caso el diploe, y cuán cerca tenemos nuestras raíces de las tablas. Se toma mi panorámica y yo siempre recomiendo a los colegas que no pidan imágenes planares, sino que pidan los archivos genéricos, que los metan a un software, que hoy día hay muchos software que incluso son sin costo, y que aprendan a recorrer la imagen. El recorrido de la imagen no tiene nada que ver con un corte. Ahí, por ejemplo, pueden ver el molar, que está bien. Yo no voy a mover los molares, pero importante es chequear siempre. El incisivo inferior hay tan complicados porque pueden ver que hay poca tabla y los dientes como que están casi colgándose fuera, así que todos los movimientos que tengo que planificar en mi paciente van en el sentido de mejorar esa biología y poder eventualmente retroinclinar esos incisivos. Entonces, una cosa que yo siempre recomiendo, y también, ya que tienen el Combin, chequear cómo están terceros molares, eventuales problemas condilares, siempre revisar los cóndilos, porque ustedes saben que nosotros somos profesionales de la salud y tenemos que tener cuidado con el resto de los aspectos que involucran al tratamiento que estamos haciendo. En este caso, la articulación nunca se debe pasar por alto. Independiente de que el paciente no tenga signos y síntomas, no cuesta nada mirar
se traza y se recorre el ATM para ver eventuales pérdidas de tejido óseo que podrían ser nefastas para nuestro tratamiento o para cuando empezamos nuestro tratamiento si genera alguna patología articular. Bueno, volvamos a la paciente. Ella inicialmente es así. Tiene una línea media dentaria desviada hacia la izquierda. El canino está un poco más inclinado al inferior. En general, es un caso que no es complejo y que tampoco tiene grandes expectativas, pero si vemos estas fotos que salen, aquí vemos la separación entre el central y el lateral a causa de la oclusión y el apiñamiento inferior que no es tan poco, no es tan poco. Yo le hice en una primera instancia una planificación con alineadores tradicionales, donde coloqué algunos attachments. Aquí, por ejemplo, eh, planifiqué 4 alineadores superiores para la retrusión. Yo uso láminas de 1 milímetro que al estampar se quedan en 0,8. Láminas de la marca Great Lake, pero en realidad son de Choi, alemanas, ¿cierto? Y el estampadora que tengo es la Ministar, que estampa, que tiene doble vacío, por lo tanto queda muy afiatada la lámina del modelo. Y para imprimir el modelo ocupo resina convencional de modelo de Labs o la misma de Graphie o de otras marcas que hay en el mercado. Y luego estampo con esta lámina y genero siempre movimientos que vayan enfocados en una secuenciación. Aquí se los voy a mostrar. Por ejemplo, aquí nunca muevo los dientes todo al mismo tiempo. Siempre dejo algunos primero, otros después. Lo hago por stage o de etapas. Aquí la arcada superior, como pueden ver, se está moviendo ahí eso. Se sigue moviendo los centrales. Y la arcada inferior, como tenemos un problema de apiñamiento, lo que planifiqué es hacer un poco de stripping en premolares y caninos y realizar una distalización secuencial, ¿cierto? Donde primero movemos el premolar, segundo el canino y luego parte lo decisivo. Esto lo planifiqué 7 inferiores, 4 superiores. Yo el protocolo que uso es un cambio cada 15 días. Por lo tanto, era un tratamiento entre 4, 3, 4 o 5 meses, dependiendo de la paciente y el uso de estos alineadores. Y aquí están los videos de lo que yo hice en mi planificación inicial. Coloqué esos attachments más que nada por el tip de los centrales que estaba ahí y la arcada inferior. Esos attachments que son más que nada para distalizar, o mejor dicho, distronclinar caninos y premolares y generar el espacio para la alineación de los incisivos. Entonces, aquí tenemos lo que pasó desde que yo partí hasta que terminé con mi primera etapa. Como pueden ver, aquí todavía les falta esto un poco de alineación. La arcada superior. En la arcada inferior también logré, yo diría que un 50% de los movimientos quizás, o un 60%, pero me falta, y ahí es cuando llega Grafi a mi oficina y decido la segunda etapa realizarla con alineadores directos, de presión directa. Entonces, planifiqué una nueva etapa, voy a quitar esto, de 2 alineadores más superiores, que faltaban muy poco, y 6 alineadores inferiores. Pero esta vez el cambio es cada 10 días, y ellos sugieren 7, 8 o 10 días como máximo. Cada 10 días yo lo dejé superior, fueron 2 semanas, el inferior 8 semanas. Perdón, es 6 semanas. Entonces, aquí está, ¿cierto? Que yo estaba imprimiéndolo. Y mi resultado fue bastante favorable para el poco tiempo y pasó de esto que tenía, lo que había logrado con los alineadores convencionales y lo que logré con los alineadores directos, que mejoró la línea media, superior e inferior, más que nada la inferior, mejor dicho. Aquí el overjet, que es cierto que tenía, se nota el apiñamiento, y en realidad me quedé bastante conforme con los resultados para el poco tiempo de uso. Y lo que la paciente me comentaba es que se sentía grueso cuando ya se lo instala. Después de unos minutos esto como que se empieza a adaptar. La incomodidad sí que tenía es que cuando de repente está en lugar de trabajo y en lugares que de un ambiente un poco frío, ella tenía que entibiarlo un poco porque estos alineadores se colocan en un poco de agua tibia y se hacen muy flexibles para instalarlo.
Así que eso es importante considerar, que cuando está muy frío es muy duro para instalar, pero después con el tiempo se va acostumbrando. Pero la fuerza que libera, sin embargo, es ligera. Y pueden ver que se solucionó el apiñamiento del canino, excesivo lateral. Y aquí ella como quedó después de su tratamiento, que fue corto, un caso que no era complejo, pero que anduvo bien, pero yo encuentro que anduvo mejor con la de Graphic, que en esta segunda etapa no utilicé attachment, no utilicé attachment, y eso es lo que ellos recomiendan, el doctor Kenji, que habla, ¿cierto?, por todo el mundo acerca de estos alineadores. Él dice que no es necesario attachment. Yo creo personalmente que no es necesario attachment para algunos movimientos, pero para otros sí. Por ejemplo, más que attachment, elementos auxiliares, por ejemplo, para las instrucciones. Siempre yo me ayudo con elementos auxiliares como elásticos, contra microtornillos o contra el mismo alineador. Eh, pero hay movimientos que realmente no necesitan attachment. En este caso, los incisivos laterales me habían quedado un poco desviados hacia la izquierda y se solucionaron sin mayor necesidad de attachment. Entonces, ahí está antes y después. Aquí antes y después la solución del alineamiento. Y sí les quiero contar que nada es tan lindo como parece, también he tenido complicaciones. Y la complicación que he tenido, que ha sido una en una paciente, es por uso prolongado del alineador, más del tiempo indicado. Lo usó, ella se fue de viaje y perdió uno de sus alineadores, entonces siguió usando el anterior. Y después de unos días tuvo una alergia que no fue menor, tuvo inflamación de su mucosa, ¿cierto? Tuvo también inflamación de sus labios y finalmente tuvo que asistir a un centro asistencial para que le bajaran esta alergia que ya fue bien severa. Hoy día ya la pasé a alineadores termoplásticos, no tiene ningún problema, pero el uso prolongado que ella fue al día 13 le apareció la alergia. Como perdió uno de sus alineadores, siguió ocupando el último y el día 13 ya partió con la alergia al arcán superior y el 14 con la alergia al arcán inferior. Así que yo le dije totalmente suspendido el uso de alineadores. Sus labios se le hincharon y ella se preocupó y entonces acudió a un centro asistencial. Y bueno, después, gracias a Dios, anduvo todo bien, pero es importante tener esa precaución, ojo con el uso prolongado. Así que tienen que tener un plan B si el paciente se le pierde el alineador o se va de viaje. Es un paciente que hay que controlar, no es un paciente que uno puede decir, bueno, siga hacia adelante, llévese sus 20 alineadores y vuelva en un año, porque no es así. Nosotros tenemos que ser responsables con los tratamientos y estarlos controlando periódicamente. Para concluir la presentación, importante conocer que estamos en una nueva curva de aprendizaje y que esta curva puede ser muy larga, 1, 2, 3, 4 años, no sabemos. Todos los días están saliendo nuevas tecnologías, seguramente van a haber más compañías que vendan esta resina, también más compañías de impresoras. También, si vamos a utilizar este tipo de impresión, seguir muy bien los protocolos de trabajo. Ideal es certificarse con la compañía que provee la resina, que en este caso Grafi. Ideal es hacer los cursos de certificación. Eh, pero sí tener la precaución de que las complicaciones que pueden tener, que pueden venir de un mal poscurado, pueden venir de un uso prolongado, pueden venir de que no se lavaron los alineadores, etcétera, cualquier cosa que falle en el proceso podrían tener complicaciones, así que esto tienen que ocuparlo con mesura, con calma y con todas las competencias de información que deben tener. Tercero, nunca olvidar que lo más importante es la planificación realizada por el ortodoncista. Yo siempre sugiero que, a pesar de que muchos hemos comprado alineadores de distintas compañías, que uno participe activamente en la planificación de cada caso. En el caso de los que hacemos alineadores sin caos, nosotros planificamos nuestros casos y ya entendemos un poco más de eso, pero uno tiene que tener la visión ortodóntica para el movimiento dentario y poder llegar a un buen final con el paciente. Siempre también en consideración las tablas vestibulares y linguales de cada caso. Y cuarto, no descuidarse o no descuidar al paciente por eventuales alergias que pueda tener, que puedan ocasionar estos alineadores. Así que siempre estar pendiente de ello, no abandonarlo, controlarlo y entregarle todas las
digamos, el modo de uso, el modo de lavado y también contarles que eventualmente si tienen cualquier complicación deben acudir a usted o llamarlo o dejar de usarlo simplemente. Así que esas son mis conclusiones. Espero que esto les haya servido, que se entusiasmen con meterse en este mundo, un mundo que todos los días está cambiando. Agradezco a Lado que me haya invitado a esta conferencia para toda Latinoamérica y nada, aquí les dejo mi teléfono, mi correo, por cualquier duda, me pueden contestar por WhatsApp. A veces me demoro un poco en contestar, pero y les voy a responder y cualquier cosa me pueden pedir los papers, los tengo, se los puedo compartir, no tengo problema, así que eso. Muchas gracias.